El curso, el cuento como herramienta pedagógica, es justamente un curso en el que te doy todos los recursos que necesitas para sacarle al cuento el máximo provecho. Porque los cuentos en sí mismos pueden ser solo entretenimiento, que ya eso es fantástico, no es que sea poco, pero además pueden servir de plataforma para acompañar a los niños en su desarrollo, en su despliegue emocional, cognitivo, en sus capacidades de aprendizaje, de lenguaje, etcétera, etcétera. Es decir, que también el cuento puede ser la base a través de la cual ayudamos a los niños a trabajar un montón de aspectos de su desarrollo. Y para que eso ocurra, para que el cuento se transforme en esta herramienta pedagógica, es que hace falta tener en cuenta ciertas cositas, como por ejemplo qué tipo de cuentos elegir según la edad de los niños, cómo contar los cuentos, la forma de narrarlos y qué elementos, qué recursos utilizar para acompañar los cuentos, ya sea recursos visuales, imágenes u otras dinámicas. Entonces, justamente de esto va en gran medida este curso. Por un lado, me centro mucho en cómo narrar, porque no da igual cómo narramos y justamente según cómo narramos es que podemos ayudar a los niños a activar aún más su propia creatividad, su propia imaginación, que podemos ayudarlos a estar atentos y escuchar, ¿sí? O sea, mucho, mucho, mucho depende de cómo narramos. Y como justamente ese es uno de mis fuertes, por así decir, por todo el trabajo que hago con la voz, entonces le doy mucho protagonismo a esto. Hay muchos ejercicios para trabajar tu propia voz, el tono adecuado, también para trabajar la dinámica, la manera de ser expresivo sin ser exagerado y hacer todos unos shows y que al final seamos nosotros el centro en vez de el propio cuento. Es decir, sutilezas que no se suelen trabajar tanto y que aquí, con mi base, por así decir, de arte de la palabra, que es toda esta parte de Sprachgestaltung de Rudolf Steiner, pues toda esta metodología de narrativa la vuelco aquí en este curso, que si ya eres cuentacuento te puede resultar muy interesante porque es como muy técnico y profundo, y si no eres cuentacuento, en cualquier caso te va a resultar muy interesante. ¿Por qué? Porque también trabajando un poquito nuestra propia voz y tomando conciencia de nuestros propios patrones a la hora de narrar, también tomamos conciencia de nuestros propios patrones comunicativos. Y por eso toda esta parte de cómo narrar cuentos también te puede ser súper útil para tu propia oratoria, para tu manera de expresarte. Así que bueno, lo dicho, todo un módulo dedicado a esta parte de cómo narrar, con diversos puntos de vista de esta parte más justamente más oral, de lo que tiene que ver con la oralidad, ya sea que cuentes de forma libre o que te los aprendas de memoria o que leas, sea como sea te va a ser útil porque también te enseño incluso técnicas también para aprenderte las cosas de memoria más fáciles y esto te sirve para cuentos y para un discurso, ¿sí? Para lo que sea. Bien, entonces un aspecto es este de el narrar en sí y otro aspecto es cómo apoyar esta narrativa a través de diferentes técnicas según la edad de los niños. Entonces ahí pues te comparto todo lo que es la técnica del teatrillo de mesa, que es estupendísima para niños de 2, 3, 4, 5 años, pero también para cualquier niño que tenga un trastorno, un retraso evolutivo o del habla, aunque sea mayor, pues también es fabuloso justamente para ayudarles a comprender un cuento, a entenderlo, a estar más atentos, a sacarle más jugo, a sacarle más posibilidades. Bueno, esa es la base de todo el curso, como he dicho en el fondo, ¿no? Pero lo dicho, el teatrillo es uno de los recursos para que esto pueda ocurrir. Luego también hay otras técnicas como los dibujos móviles, o sea, que se mueven. También el teatro interactivo, es decir, el cuento como una plataforma de juego para que los niños jueguen y teatralicen el cuento, pero también aquí no como objetivo una obra de fin de curso para lucirnos delante de los padres, sino siempre poniendo por delante
el desarrollo de los niños, qué es importante que ellos puedan sacar de este cuento, cómo pueden trabajar eso, patrones corporales, sensoriales, de habla, etcétera, etcétera. Dedico todo un capítulo a la transición del cuento a la lectura, es decir, cómo el cuento puede cumplir un rol espectacular para no solo que los niños aprendan a leer, sino que luego quieran leer, que adoren la lectura. Entonces ahí también le dedico todo un capítulo a esto de la lectura, que suele interesar mucho. Y también, por supuesto, qué criterios tener a la hora de seleccionar cuentos, qué tipo de cuentos según las edades. Saco también ciertas espinas que a veces hay con el tema de los cuentos clásicos, de hadas, pues hablo sobre eso, pero también hablo sobre la importancia de los cuentos súper sencillitos, de repetición, cómo adaptar este tipo de cuentos, cómo crear tus propios cuentos, incluso también una mirada, una apertura hacia lo que sería un cuento creado por nosotros mismos, un cuento sanador, creado para una situación concreta. Es decir, te doy muchas herramientas muy concretas, muchos ejemplos muy específicos, pero no solo para que los uses de modelo, sino para que a partir de ahí te inspires y dejes volar tu propia intuición y tu propia creatividad. Igual te preguntas, ya tengo los libros de cuentos, ¿me interesa este curso? A ver, sí. Y es más, incluso teniendo este curso te diría cómprate los libros. ¿Por qué? Porque en los libros tengo más selección concreta de cuentos, o sea, más variedad, además de también cosas metodológicas, pero claramente ahí están los cuentos. Y aquí escojo unos pocos cuentos, o sea, no es que encuentras muchísimos, y esos pocos los vas a ver ya, por así decir, grabados más interactivos. Me vas a escuchar contándolos en teatrillo, vas a ver estas puestas en escena teatralizadas con niños. Es decir, si en el libro tienes más los cuentos como tal, aquí tienes de forma más visual, a través de vídeos, cómo llevar a cabo las diferentes propuestas de qué hacer con los cuentos. Y además los patrones de los teatrillos, por ejemplo, que en el tomo 1 de cuentos para oír y sentir están, pues aquí también tienes tutoriales paso a paso de cómo hacerlos. Es decir, son un excelente complemento justamente por lo que ofrece un formato de curso online en el que me puedes ver y oír y no solamente leer. Entonces, desde ese punto de vista, se súper enriquecen mutuamente. Este curso, entonces, además de traer cuentos narrados por mí, trae rimas, o sea, las rimas individuales para meter, integrar en los cuentos, pero también porque te propongo cómo hacer una sesión de cuentacuentos que en vez de contar 40 cuentos en 40 minutos, cuentes solo un cuento y lo complementes con otras actividades. De ahí que haya muchas rimas, también haya canciones que van con los cuentos, pero también para crear ese ambiente de escucha, para preparar esa sintonicidad con el cuento, para cerrar también un cuento y que también el ambiente se quede, por así decir, mágico. Entonces vemos que tiene eso, rimas, tiene canciones y también tiene los ejercicios de arte de la palabra de Rudolf Steiner para este trabajo de la voz, que esos no los encuentras en otros cursos míos, los que están aquí. Así que también eso tiene, por así decir, de diferente este curso, de diferente con otros cursos míos y también respecto a otras propuestas que puede haber de cuentacuentos, que tiene esta mirada siempre desde el desarrollo del niño, desde la pedagogía Waldorf y las técnicas desde el arte de la palabra. Y además, como siempre, integrado por mi propia experiencia de más de 25 años contando cuentos, haciendo grupos de teatro con niños y involucrando el cuento en todas las sesiones terapéuticas. De hecho, que si ya tienes el curso de bases o el de lectoescritura, vas a ver, o también el de prevenir y resolver problemas del habla, vas a ver que uso la narrativa, el cuento como eje en las sesiones terapéuticas y también como eje para enseñar la lectoescritura. Por tanto,
verás que este narrar no solamente es para narrar un cuento, el cuento de Caperucita Roja, sino que es el recurso como tal de ser capaces de enseñar cualquier cosa a través del hilo conductor de la narrativa. Y todos los detalles del temario, los precios, cómo funciona, todo lo encuentras en la web.